tenemos que la muerte del recién nacido tomado en consideración. Este estudio será entre el recién nacido dentro de los 72 horas. Acuérdense que recién nacido lo podemos considerar hasta los 28 días, pero para fines de la muerte del recién nacido se toma hasta las 72 horas, siendo en casos de presunto delito. O sea, es un problema que debe ser resuelto a través de la prueba pericial. Ya sea que se tenga, lo más común es que se tiene por ahí un feto, ¿verdad? Y que hay que determinar su edad gestacional, todo ese tipo de cosas. Determinar si el producto nació vivo, porque puede ser que haya nacido muerto, ¿sí? Para eso, pues, se tiene que determinar si respiró o no fuera de la madre, es decir, nació vivo. Establecer la edad gestacional, porque también de alguna manera puede ser que haya nacido vivo, pero sea un producto no viable o prematuro no viable, ¿sí? Identificar el producto por su grado de desarrollo o restos aislados. Esto es un poquito difícil porque también se van a encontrar, por ejemplo, a lo mejor se encuentran restos de algún recién nacido en manera aislada. Si así juntos es difícil, así es más difícil todavía. Describir y objetivar la presencia de lesiones, obviamente, eso es muy importante para que sabemos que el producto lo mataron, pues vamos a ver las lesiones principalmente, pero acuérdense que también en casos de partos complicados pueden haber huellas de lesiones, producto de maniobras que se hacen de manera para rescatar al producto, puede darse, así hay que entender. Porque marcas de forceps, aunque hoy ya no se usa el forceps, ya no sé, hasta ahorita yo no sé que alguien use ya forceps, pero pues de alguna manera pudiera alguien intentarlo. Describir y objetivar, bueno, establecer el tiempo de evolución y mecánica de producción de las lesiones. Eso de acuerdo a las características de las lesiones podemos decir de quién lo produjo, dijéramos qué arma y cómo fue. Dar la forma del nacimiento, puede ser por un parto, por expulsión natural, que puede ser parto provocado o no. El producto expulsado puede ser expulsado muerto, estamos hablando de óbito o mortinato, o puede haber nacido vivo y se murió después. También puede nacer por cesárea o extracción quirúrgica, y se puede también nacer vivo o puede nacer muerto. Algunas veces se va a sacar, se va a hacer de todas maneras, a extraer para que extraer después, bueno, se puede extraer por vía abdominal, aunque ya está muerto. Cuando el producto es muy grande o algo así que no se puede sacar. Dice lo que ya les había dicho del Código Civil, en el artículo 22, dice que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquieren con el nacimiento y se pierden con la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de esta ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. O sea, de alguna manera se debería de respetar desde el momento que es concebido como una persona humana. Dice, con el nacimiento señala con el nacimiento se señalaba en nuestra sociedad el inicio de la personalidad jurídica. Por lo que es de importancia demostrar si el producto nació vivo o nació muerto. El infanticidio, pues es la muerte del producto vivo hasta las 72 horas. El estudio del recién nacido muerto se le denomina dosimasia. Dosimasia quiere decir prueba, diríamos la prueba fetal primera. Tiene como objetivo demostrar a través de los signos de vida manifestaciones de las funciones respiratorias y digestivas y circulatorias, lo que nosotros veríamos. A la inspección del feto, antes de la apertura de las cavidades,
se puede encontrar evidencias para establecer la edad del producto, el momento de la muerte y el tiempo probable de muerte. Acuérdense que tenemos que utilizar el cronotánatodiagnóstico para determinar el tiempo probable de muerte. La dosimasia pulmonar, que también esta es, dijéramos, morfológica y macroscópica, o sea, dijéramos, de acuerdo a la forma de los pulmones. Macroscópica, pues que nada más no vemos. Los pulmones que no han respirado se encuentran pegados a la columna vertebral, retraídos y su superficie es lisa y homogénea. Los pulmones que han respirado se encuentran distendidos sobre el corazón y su superficie no es lisa. Y los loburillos se ven como abollonados. Y si se oprimen, crepitan. Y su color es de color morado claro. Y la presencia de manchas de Jasper, jaspeadas, dice, son pruebas de haber respirado o vivido. La dosimasia hidrostática, prueba de agua, diríamos. El agua. Se sacan los pulmones y se van a meter a un bote, a un recipiente con agua. Si de estos se van hasta abajo, se dice que no respiró. Si flotan, pues dicen que respiró. O si echan burbujitas. Al fin de esta prueba es el mismo. Dice, consiste en probar si los pulmones flotan o se hunden en el agua. Si flotan, el feto respiró. Y si se hunden, no respiró. Sin embargo, los pulmones, el corazón, el timo, se seccionan por la tráquea en su parte superior y se ponen en un recipiente con la finalidad de ver si flotan o no. Se corta un pulmón y se separa del otro, se fragmenta y se realiza de nuevo el procedimiento para ver si flota o no. Y también puede ser parcial. Se toman los fragmentos y se comprimen fuertemente. Puede que se desprendan burbujas de aire y formen espuma en la superficie. Decimos que respiró. Fragmentos de pulmones, el fragmento del pulmón se exprime dentro del agua, inclusive después de machacado. Si salen burbujas, pues se dice que respiró. Y yo diría que esta es la prueba. Nos quitamos de problemas, ¿verdad? Lo ideal es que tomemos una muestra, ¿verdad? Y lo mandemos con el patólogo. Esta prueba es la dosimasia histopatológica, o sea, estudio histopatológico. Bueno, de alguna manera, es el fin del mismo, debe ser saber si el feto respiró o no. Es muy importante cuando el producto fue el proceso de putrefacción, la suben los ahogados también, y en algunas patologías de que nos sirve también esta prueba. Yo diría que esta es la prueba por excelencia que es más fiel. La dosimasia gastrointestinal, o sea, prueba gastrointestinal de Breuer-Lau, hay que sacar el intestino, se le ponen unas pinzas en cada extremo y se mete al agua. Si flota, intestino, estómago y colon, si flota, dice que respiró. Si no flota, dice que no. ¿Por qué? Porque bien sabemos que no tendría por qué haber agua dentro del pulmón, aire. Sin embargo, si la muerte al nacer inmediatamente deglute aire, por eso es que podemos decir que respiró o no respiró. La causa de la muerte del recién nacido puede ser una causa natural, o sea, un proceso patológico. Puede ser una muerte criminal, o sea, que lo hayan matado, lo hayan asfixiado, estrangulado, ahogado, obstrucción de las vías aéreas. Vamos a encontrar seguramente lesiones que nos van a decir que así es. También de alguna manera puede ser la muerte del recién nacido por una razón de culposa o negligente. Acuérdense que los médicos, todos los casos de los médicos,
entran dentro de este grupo, ¿sí? Negligencia por dejar de hacer lo que se tendría que hacer. Culposo porque no se, de alguna manera pensó que no pasaría y pasó, de alguna forma. Y el homicidio o infanticidio, que alguien a propósito mate el producto. ¿Por qué lo matarían? Porque no lo desean, porque no lo quieren, o porque al final tenían escondido siempre y cuando apareció pues había que deshacerse de él. Entonces el objetivo de la pericia es determinar la edad intrauterina del feto, de acuerdo a su morfología, determinar la edad extrauterina, de acuerdo al tiempo de evolución de los signos post-mortem. Con eso vamos a hacer el cronotánato diagnóstico, determinar el tiempo de muerte y la fecha de parto probable del feto. ¿Cuáles son las incógnitas a despejar? ¿El producto era viable? Lo vamos a decir. ¿Nació vivo? ¿Nació muerto? También. La edad intrauterina y extrauterina se puede plantear, de acuerdo a su morfología, se puede decir. Una probable. Presencia de huellas de lesiones, características y dinámicas. Nos están hablando que hubo una agresión por la cual se murió, la causa externa. Y determinar la causa de la muerte. ¿Alguna duda o pregunta? Todo bien, doctor. ¿Todo bien? No, todo bien. Sí, doctor. Y ahí nos iríamos a lo que sería síndrome del niño maltratado. Vamos a irnos al síndrome del niño maltratado. Ya no hablamos del aborto, ¿verdad? ¿O ya hablamos del aborto? Ya, doc, 3 clases. Ya, doctor, ya habíamos hablado de eso. Ya hablamos, ya estamos cansados del aborto, ¿verdad? No, y la parte del aborto es que realmente no tiene solución. Y pericialmente no se hacen casi estudios de ese tipo porque nadie demanda. Seguramente que no lo ven porque la otra todavía está ahí. Que solo donde diga foros de actividad integradora y las de conocimiento, o sea, las que únicas que no se van a hacer son las que dicen Síndrome del niño maltratado. De alguna manera es muy importante esto. Los niños, el maltrato de los niños no es cosa de novedad. Diríamos que desde la Biblia pues, hablan maltratados y en nuestra historia hemos visto muchos niños maltratados, y no es que también a nosotros todavía nos tocó algo de, como parte de las costumbres y los hábitos, de que antes todo se resolvía con golpes, ¿verdad? Había que someter a las personas como quiera que fueran, y no solamente a los niños, a todos. Sí, pues es un problema universal porque de alguna forma no es propio de un lugar. Nace con el mismo hombre, abarca diferentes disciplinas, no es algo de una sola cosa, factores biopsicosociales que lo determinan, enfermedad de la sociedad, se ve en todos los niveles sociales y juega un papel muy importante en los factores culturales. Como antecedentes, pues tenemos que hay mitos y leyendas de los niños maltratados, ¿verdad? Incluso asesinados por algunas cuestiones de carácter de poder. En la misma Biblia dice pues que Abraham iba a quemar a su hijo en ofrenda a Dios, ¿verdad? Pero apareció por ahí alguien y le ofreció un chivo. No lo mates a tu hijo, pues aquí está el chivo, mejor, ¿no? Herodes pues mandó a matar los niños,
Séneca, Platón y Aristóteles decían que a pesar de que son, diríamos, figuras de la filosofía, desde aquel entonces dicen que los niños que tenían algún defecto debían de ser eliminados. Además, Aristóteles decía que los hijos eran como esclavos, eran propiedad de los papás, y los papás podían hacer lo que quisieran con los hijos. El infanticidio es eliminar niños con defectos, mujeres, porque en un tiempo se preferían principalmente los hombres y no las mujeres. Los chinos principalmente mataban a las mujeres. Y también en algunos lados, siempre a mí me tocó todavía oír a alguna mujer que dijera, otra mujer, ¿no? De alguna manera. Y también como control natal, las mujeres son las que pueden embarazarse, los hombres no. Como antecedentes también, dice que la sociedad toma conciencia del problema en el siglo XIX, o sea, como quien dice apenas ayer, ¿no? Y con antecedentes, hablamos de miles de años atrás, y como antecedentes se impone de gran importancia está lo de una niña que se llama Mary Enler, que lo golpeaba el padrastro. Fue el primero en Estados Unidos que provocó intervención legal. Pero como no existía, dijéramos, todavía no existía ningún lugar donde ir a demandar porque esta niña estaba siendo maltratada, fueron a una sociedad protectora de animales. ¿Cómo se puede entender eso? Que hubiera una sociedad protectora de animales, pero no de los niños, ¿verdad? Entonces, hacia Estados Unidos en 1875 se crea la Sociedad de Prevención de la Crueldad de los Niños y posteriormente se crea otra organización con este mismo fin. Como dice, es el síndrome. Este síndrome, pues en un principio dice el síndrome del niño maltratado. En 1868 fue descrito por Ambrosio Taddeo, catedrático de la Escuela de Medicina de París. Describe por primera vez el síndrome. En 1946, Kiefer describe hematomas subdurales asociados a alteraciones radiológicas en los huesos, supuesto por traumatismos. 1962, Henry Hempel y Silverman crearon el síndrome en el servicio de pediatría en el Hospital General de Denver, Colorado. Y Fontana describe la agresión física y emocional de los niños. ¿Cómo lo definen en un principio? Dice Kempel, 1962, dice el uso de la fuerza física no accidental dirigida a herir o lesionar a un niño por los padres o parientes. Ahí viene la parte más triste. Bueno, quien lo martiriza a los niños, pues es quien los debe de cuidar. Pero podemos justificarlo. Era parte de la cultura de cómo se educaban a los niños en ese entonces. Golfer dice, es la presencia de lesiones no accidentales, ya si no son accidentales son provocadas, resultado de agresión física o de omisión, que requieren intervención médica y legal. Aquí ya habla de omisión. Omitir es no darle, dijéramos el niño, pues puede no darle de comer, por ejemplo. La Comisión de Derechos Humanos lo definió como todo acto o omisión encaminada a hacer daño o aún sin esta intención, pero que perjudica el desarrollo del niño. Y el DIF dice, los menores de edad enfrentan y sufren ocasionalmente violencia física, emocional o ambas, ejecutada por actos de acción y omisión, pero no siempre en forma intencional, no accidental, por padres, tutores, custodios
o personas responsables de ellos. Ahí la parte importante es que quien tiene la obligación de cuidado es quien ejerce el daño. Desde el punto de vista epidemiológico, y quiero que esto ya está muy pasado de tiempo, dice que es un problema mundial, seguramente que sí. Tensiones socioeconómicas, también de alguna, por eso antes pues las familias se conformaban de entre 6 y 10 hijos. Ahora pues ya no tanto, pero de todas maneras nos estorba el único que tenemos. El desempleo juega un papel muy importante porque si hay muchas bocas que darle de comer y no hay dinero, pues tal vez ese es un problema. Y eso pues también va a generar violencia, también va a generar una desintegración familiar y bueno, desde luego que hay un factor demográfico que juega un papel muy importante. Las principales causas de muerte en el infanticidio se dan entre los 5 y los 14 años. Y también se va a dar en las etnias, por la pobreza y la marginación. Hay el grupo más vulnerable es de 5 años. Acuérdense que les digo, bueno, todos nacemos ciegos. Hasta después de los 5 años empezamos a ver algunas cosas, pero tiene que ver también con la maduración biológica. Clasificación médico-legal activa. Se hace, pueden ser lesiones agudas o crónicas. Lo que siempre les decía yo cuando hablamos de lesiones, puede haber lesiones de hoy, de ayer, de hace 8 días, cicatrices de hace un mes, etc. Pasiva, omisión o negligencia, que no se le dé lo necesario, y que no se le dé de comer o que no se le dé un techo donde vivir. Y por negligencia también. Y ahorita la parte fundamental, el punto el punto clave está en la sexualidad, el abuso sexual de menores. Ese es un papel, es una cuestión muy complicada, pero que cada día más se ve más frecuente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues el diagnóstico con la historia clínica. Y cuando nosotros nos toque ver un niño, no es tan importante tal vez determinar, clasificar las lesiones, sino ver que el niño tiene algunas lesiones que son de diferente evolución. Bueno, se está diciendo que ese niño está siendo lesionado periódicamente, aunque no podamos saber por qué, pero ya se deja anotado en el expediente. Y si pensamos que hay alguna comisión de delito, pues tenemos que avisar al fiscal ahora. Para el tratamiento de estos niños, es muy importante que se haga un tratamiento de la familia de manera integral, para conocer quién es el agresor. En otros tiempos el agresor era la mamá, porque era la mayor parte del tiempo estaba ella con los hijos, y el papá pues se iba a trabajar. El agresor, en el caso de abusos sexuales, me da mucha tristeza decirlo, pero se dan los abusos sexuales de niños. Cuando hablo de niños y niñas, chiquillos y chiquillas dirían, ¿no? Se casa. No es muy poco común que sea el papá el que los violenta sexualmente. Poco frecuente que pudiera ser la mamá, pero también pudiera darse, ¿sí? Los hermanos, los tíos, los abuelos, los primos. Pero también juega un papel muy importante el medio ambiente. Dime con quién andas, yo te diré quién eres y dónde estás parado. Así podemos nosotros detectar cuáles son los factores de riesgo. Para el tratamiento, el diagnóstico se requiere no solamente de una persona, se requiere de un grupo multidisciplinario. ¿Tiene repercusiones en el niño? Sí, el desarrollo biopsicosocial, de alguna manera,
en el rendimiento escolar también, en los abusos de drogas. Los niños que están en la calle empiezan a consumir drogas. Delincuencia también cuando no consiguen comida o no consiguen también para sus drogas también. Y algunos niños se suicidan. Y los niños maltratados pues seguramente van a tener trastornos de la personalidad y los que son abusados sexualmente van a tener alteraciones de la sexualidad. El tratamiento, como les digo, es un tratamiento integral. La terapia debe ser familiar. Siempre decimos a mejor educación, mejor solución. Modificar patrones de cultura no es fácil, eso es de lo más complicado. Preservar la integridad de la familia, porque una de las cosas que se hacía antes también era que el niño lo rescataban y se lo llevaban a un centro. Luego los niños se escapaban. Y lo más malo que podría pasar es que se fuera para su casa, pero luego no es así. Entonces, de alguna manera, sería bueno, por ejemplo, cuando nosotros nos tocara revisar a un niño y veamos que tiene lesiones que probablemente tuviera un delito, tenemos que dar parte a la autoridad. Y la última, pues sería, como les decía yo, separar al producto, al niño de su casa, y eso, pues, no es fácil. Ni para el niño, ni para los papás, ni para nadie. Como conclusión, pues podemos decir que las raíces históricas, culturales y sociales son un reto a vencer, siguen todavía siendo los niños maltratados. Tiene distintas facetas e implicaciones ético-legales. Cuando hablamos de ética y legal, estamos hablando también de valores de la familia, definiciones más claras y restringidas. Seguramente que si ponemos a hacer nuevas definiciones, pues habría que agregarle muchas otras cosas. Se requiere de un equipo multidisciplinario para el tratamiento y la investigación que identifique los criterios de acción. Y bueno, dicen el niño maltratado de hoy será el adulto conflictivo del mañana. Realmente siempre dicen, detrás de una prostituta siempre hubo una mujer que lloró. Y con esto, que de todas maneras, siempre se justifica lo que se hace. ¿Verdad? A lo mejor si le preguntamos a la mamá, es que no los aguanto. ¿Quién me dice que ve ahí? Una cascada, Doc. Una cascada, Doc. Pero al revés. ¿De dónde será esa cascada? ¿De dónde qué? ¿De dónde será esa cascada? Al revés, ¿verdad? ¿No? No puede estar al revés. Porque en estas partes de arriba es donde nace el agua, aquí no puede nacer. Pero el río se ve que viene desde atrás. Sí. Sí, Se ve que viene de abajo hacia arriba el río. Como que viniera así. Sí. Y la plantita está arriba de la imagen. La plantita está aquí arriba de la imagen. Quiere decir que está tomada de frente, ¿no? El helecho que crece ahí está hacia arriba. Por eso pensé que estaba al revés la imagen, ¿no? Ahí está. Creo que nosotros lo estamos viendo al revés, Doc. Creo. No, ya estoy mal, Doc, perdone, la carrera me tiene. Sí, está al revés. Yo volteé la computadora para verla. ¿Ya lo volteaste? Sí, Doc. A ver, vamos a ver. No. Vamos aquí. Dice que le vamos a dar vuelta. Ahí está, ahora sí. Ahí sí. Ahí ya Ahí está sí. bien, Doc. No, que ya pensé que estaba yo loco, Doc. Allí está, ¿verdad?
Así es. Sí, Doc, ahora Sí, sí. así, así. Ahora sí. Ahora, ¿qué magnitud tendrá ese río? No, no, no sé. Mediano. Pues Fíjate, es que magnitud es el tamaño, ¿no? Y no podemos saber la ciencia cierta. No sabemos qué río es. así es. No es un río, es un arroyo y es una fotografía tomada muy cerquita. Se los puse al revés por una razón. Eso quiere decir que lo que vemos, no siempre como lo vemos, así es. Y lo que vemos a veces decimos que es de esta forma y no es así. Depende de la perspectiva en que lo vean, Doc. Depende de la perspectiva. Yo, por ejemplo, lo sé que es un arroyito porque yo lo puse. Porque yo... Pero ustedes no lo podían saber. Así son las cosas del conocimiento también. A veces tenemos una primera impresión y nos da una imagen y creemos que esa es la imagen verdadera y en realidad no es así. Hay que investigarlo más. Y en la cuestión de los niños, así es exactamente. Tenemos que investigarles más y empezar a hacer algunos cambios, porque los niños sí están siendo maltratados. Y ahora que la mamá se va a trabajar, han surgido cada problema con los niños como no tienen idea. Más violencia, más sexual, más abuso sexual. Y como les dije, la parte más triste es que eso se da dentro de la casa. Muy bien. Dejamos de compartir entonces. Y ahí terminamos todo lo de gineco. Empezaríamos el lunes con toxicología. Y nos vamos a ir a la toxicología básicamente a ver lo que es farmacodependencia y el uso de medicamentos. Hasta ahí nada más. No nos vamos a meter en más cosas. ¿Claro? Sí, doctor. Sí, doctor.